Noche al señor Pedro Cateriano, quien ya tenemos en el enlace desde Lima. Señor Pedro Cateriano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar nuevamente en su programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bajo la experiencia que usted tiene como expresidente del Consejo de Ministros, como político, ¿qué implicancias traerá este informe que ha emitido la Corte Interamericana en torno pues a las protestas sociales y también a supuestas abusos de autoridad, muertes extrajudiciales? ¿Qué análisis le da a usted? Bueno, hay dos planos, ¿no? El interno y el exterior. Hemos visto el día de hoy que la noticia ha tenido una gran cobertura a nivel internacional en los principales medios de comunicación, que desde hace algunas semanas ya venían informando. The New York Times en los Estados Unidos, El País, El Mundo y el ABC en España, la Deutsche Welle en Alemania, y acá también ha sido seguido esto, por ejemplo, por el Mercurio de Chile, La Tercera. Ha tenido un impacto, por lo tanto, mediático, que creo yo afecta a la reputación de nuestro país a nivel internacional. Internamente, en cambio, ha tenido este informe una acentuación, o mejor dicho, ha generado una acentuación de la polarización política que tenemos desde hace tiempo, y eso lo hemos podido apreciar por las reacciones de los principales dirigentes políticos del país. En algunos casos reclamando que nos retiremos del sistema interamericano de justicia, imitando pues a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, o en algunos casos en donde solamente se aprecian los sesgos políticos del informe, que existen lamentablemente, pero no el fondo del asunto. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el punto de vista jurídico, ha llegado a una conclusión que ya, digamos, era algo cantado a nivel internacional y también internamente, por más que el gobierno y sus aliados fácticos negaran la realidad acontecida. Correcto. En todo caso, podríamos decir que este informe, como usted lo manifestó, tiene un sesgo político, pero pese a ese sesgo, ¿también se evidencian algunos actos que sí ocurrieron? Exactamente. Desde el punto de vista jurídico, la conclusión de este informe de la Comisión Interamericana claramente establece la violación de los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza y las muertes ocurridas, el gran número de muertos. Creo que ahí hay un análisis jurídico desde el punto de vista penal inclusive, que da certeza por lo menos de los excesos ocurridos y de lo que la Comisión interpreta como violación de los derechos humanos. Ahora, ya cuando entra al terreno político, sí estamos ante cuestiones polémicas. Digamos, por ejemplo, cuando hace un análisis político de la realidad económica del país. Creo que la Comisión Interamericana ahí sí es absolutamente inexacta, por ejemplo, en su evaluación de lo que ha significado el rol de la minería en el Perú como motor de desarrollo nacional. Es evidente, y no lo digo yo, ni lo dicen los analistas económicos nacionales, sino los principales organismos internacionales que sí tienen la competencia y la pericia para hacer estas evaluaciones. Es un hecho objetivo que en los últimos años la pobreza en el país disminuyó, y en este caso creo que sí se equivoca la Comisión Interamericana gravemente al hacer la afirmación respecto a la acentuación o posible, digamos, afectación de lo que ellos llaman la minería extractivista en favor de los pueblos. De otro lado, también hace un análisis
respecto a la inestabilidad política y recomienda delimitar los alcances del uso, yo diría, del mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente, que acaso ha sido una de las grandes causas de esta increíble confrontación entre poderes del Estado que hemos tenido. Creo que no se ha dado nunca en nuestra historia republicana, y además el numeroso número de presidentes de la República que hemos tenido como consecuencia de ello. También plantea la Comisión Interamericana delimitar los alcances del ejercicio del derecho de disolución, potestad que tiene el presidente de la República de disolver el Congreso si es que éste censura o niega confianza a 2 consejos de ministros. A pesar de esta ser una institución, una facultad en favor del presidente, ha sido motivo de enfrentamiento permanente. Sí. En el caso de Kuczynski, por ejemplo, se le advirtió que si no disolvía el Congreso lo iba a vacar. No usó el derecho de disolución. En cambio, el expresidente Vizcarra sí lo empleó. Y cuando disolvió el Congreso, el presidente de ese entonces distorsionó la figura del derecho de disolución al presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. En los países en donde existe la disolución del Congreso, no zanja el problema la Corte Suprema, ni un tribunal, ni el Tribunal Constitucional. El que zanja el debate, el conflicto entre los poderes del Estado, es el pueblo a través del voto. Pero eso lamentablemente no se dio porque se presentó otra distorsión. El presidente Vizcarra no tenía partido político. Claro. Por esa razón, cuando se convocaron a las elecciones complementarias para reemplazar al Congreso disuelto, se formó una mayoría que luego terminó vacando inconstitucionalmente al presidente Vizcarra y dando un golpe de Estado. Creo que estas consideraciones las ha tenido en cuenta la Comisión Interamericana para que el Congreso acometa una reforma que, dicho sea de paso, se niega el Congreso a trabajar o a incluirla en su agenda política. Para el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? El presidente del Congreso habló, el señor Williams, y también lo ha hecho a través del gobierno el señor Alberto Tarola, han manifestado lo que usted está de alguna manera expresando, la acusación constitucional, de limitar la vacancia, en fin. Eso es una injerencia que no aceptarán. ¿Es así? ¿Es una injerencia por parte de la Corte Interamericana hacia el Perú? Bueno, acá la Comisión no está obligando al Estado peruano. Está formulando unas recomendaciones. La Comisión no da órdenes. La Comisión, a diferencia de la Corte, tampoco dicta sentencias o resoluciones. Simplemente son recomendaciones y sugerencias, no solo en el aspecto crítico, porque hay que decirlo que así como no tiene la Comisión competencia para hacer un análisis económico del país, sí tiene competencia para formular aspectos que permitan una plena vigencia de un sistema democrático en un país. Para eso sí puede hacer recomendaciones. Y eso forma parte de las atribuciones que tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Para ello, como práctica permanente, la Comisión Interamericana, luego de que emite un informe, en este informe se incluyen las recomendaciones que efectúa al Estado. Ahora, correcto, las recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio, no constituyen órdenes. El gobierno y el Parlamento las pueden desestimar, las pueden calificar como quieran, pero creo que eso sería un grave error. Precisamente por esta inestabilidad política, por esta confrontación entre los poderes del Estado, por malinterpretar la Constitución, por emplear mal los preceptos o normas que establece
nuestro sistema constitucional, nos encontramos en esta crítica situación. Y el Congreso, en lugar de encontrar la solución, lo único que hace es ahondar la crisis. Ya no digamos en los casos envueltos, en los escandalosos casos de corrupción de varios parlamentarios, sino en esta clase de iniciativas en donde da la impresión que ni el gobierno ni el Parlamento tienen el menor interés en iniciar un trabajo serio de reforma constitucional que permita al siguiente gobierno ejercer el poder dentro de un marco constitucional respetuoso de lo que deben ser los principios en un sistema democrático. Perfecto. Ahora, pero también tenemos otro problema. O sea, nos ha surgido esto del informe de la Comisión Interamericana, pero también el Perú tiene otro problema, que es la crisis migratoria. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo poder encontrar una salida a esta problemática que finalmente no, o sea, es una problemática ajena al país, ajena al Perú, incluso ajena a Chile? Señor Cateriano. Exactamente. En realidad este es un problema originado por la criminal dictadura venezolana que preside Nicolás Maduro. La migración es consecuencia de la huida de Venezuela por las condiciones críticas de falta de libertad, de empleo, de vida digna, en donde nuestros hermanos venezolanos buscan un mejor futuro para sus hijos y para ellos. Entonces, acá esto se agrava porque la dictadura, como suele ocurrir con todos los sistemas totalitarios, desprecia a sus compatriotas, maltrata, es indiferente. Hemos visto cómo tardíamente, después de la protesta internacional, reacciona la dictadura de Maduro. Pero la crisis, repito, es responsabilidad de la dictadura de Maduro. ¿Por qué no tienen pasaportes los venezolanos? ¿Por qué no tienen cédulas de identidad los venezolanos? Esa es una exclusiva responsabilidad, repito, de la dictadura. Ahora, lo cierto del caso es que esto es un problema más complejo. No es solo un problema entre el gobierno chileno y el gobierno peruano. Yo creo que este es un caso que involucra a la comunidad internacional y en especial al área latinoamericana. Y creo que ha llegado la hora que los organismos internacionales promuevan mecanismos para analizar y crear un nuevo marco jurídico que esté de acuerdo a la realidad que estamos viviendo con este fenómeno migratorio. Fenómeno migratorio que ha ciertamente en este caso crispado las relaciones bilaterales entre Perú y Chile, pero que es un proceso ya de larga data, que durante años el Perú está recibiendo cientos de miles de venezolanos, en mucho menor número de colombianos, pero en América Latina también vemos que hay una migración, es decir, también durante el breve tiempo, por ejemplo, que estuvo en el poder Pedro Castillo, hemos visto la numerosa cantidad de peruanos que han abandonado el país y que han ido a buscar otro futuro mejor a Europa o a Estados Unidos. En Europa, España y Portugal, y naturalmente en el norte a los Estados Unidos. Entonces es un fenómeno internacional que requiere, por lo tanto, de un análisis y de una participación, de una solidaridad activa de la comunidad internacional. Efectivamente, y esperemos que haya una pronta solución para también los hermanos venezolanos, ¿no? Están ahorita en la frontera, ahí entre Perú y Ecuador, en la Concordia, a la intemperie, ¿no? Se dice que van a llegar algunos aviones para llevarlos, esperemos que esto sea así. El señor Pedro Cateriano, y cambiando de tema, Libertad Popular es este nuevo partido político que ya prácticamente es una organización que va a tener vigencia
porque ya tiene la luz verde del Jurado Nacional de Elecciones. Y usted es promotor, finalmente, fundador de esta agrupación política. Cuéntenos, ¿cuál es finalmente su posición, su ideología, qué fines persigue para con nuestro país? Bueno, Libertad Popular es una iniciativa liderada por Rafael Belaúnde Llosa, que yo he apoyado firmemente desde que se inició hace más de un año, y que es una propuesta para el país basada en la defensa de la libertad, del orden democrático y constitucional. Creemos que somos una posibilidad para que gente nueva se incorpore al quehacer político. En varios casos la ciudadanía se queja de la clase política que tenemos, de los dirigentes que se convierten en autoridades, pero hay una crisis, digamos, evidente de la clase política que la podemos apreciar, por ejemplo, en los partidos políticos que forman parte integrante del Congreso. Queremos, naturalmente, diferenciarnos de esa clase de partidos, como Alianza para el Progreso, el señor Acuña, que es un partido de propiedad del señor Acuña, que defiende sus intereses personales, sus, digamos, sus negocios, sí, su poder, ¿no? Y queremos diferenciarnos también de aquellos partidos que no permiten el acceso de gente nueva en el quehacer público. De otro lado, desde el punto de vista económico, creemos en una economía social de mercado como fuente generadora de la riqueza, pero a su vez consideramos que es necesario tener un Estado eficiente que cumpla las tareas fundamentales en educación, salud, vivienda, agua potable, mantenimiento del orden público y administración de justicia. Vemos, por ejemplo, cómo dramáticamente el Perú ocupa los últimos lugares en América Latina en suministro de agua potable. Solo superamos a República Dominicana y Haití. Varios países de Centroamérica tienen una mayor cobertura de agua potable. Nosotros tenemos 3,5 millones de compatriotas que carecen de agua potable. Creo que esos problemas deben ser manejados por un Estado eficiente, no por un Estado gigantesco que se dedica a otras cosas y no a cuestiones fundamentales que permitan a la gente vivir dignamente. Y creo que una vez que logremos la inscripción, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado la síntesis del partido en el Diario Oficial Peruano, por cuanto hemos cumplido con superar largamente el número de afiliados, el número de comités a nivel nacional. Hemos presentado también los estatutos del partido, los reglamentos, y simplemente estamos esperando ya a partir de la próxima semana la notificación del Jurado Nacional de Elecciones, dando a conocer oficialmente ya el registro de Libertad Popular como una nueva agrupación política que tiene como propósito fundamental convertirse en una alternativa de gobierno en las próximas elecciones generales. Correcto, señor Pedro Caterino, sin duda, y de acá me comprometo públicamente, que el momento en que ya el Jurado Nacional de Elecciones publique ya oleado y sacramentado que este nuevo partido, Libertad Popular, ya queda inscrita formalmente en el registro de organizaciones políticas, en el ROP, definitivamente lo tendremos a usted o al señor Rafael Belaúnde para que nos comiencen a hablar más en detalle del ideario, sus objetivos, qué piensa, cómo piensa replantear finalmente la problemática en nuestro país. De todas maneras, pues, una nueva organización política que se suma teniéndolo a usted como líder, y eso de alguna manera nos da esperanza de cambio. Doctor Cateriano, muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Noches. Que tenga usted muy buenas noches.